¿Qué es esto de leyes materiales? Bueno, pues las leyes materiales son dos tipos de norma que, como su nombre indica, tienen rango de ley, pero formalmente no han sido aprobadas como una ley. Las leyes formalmente, ¿cómo se aprueban? Por las Cortes, ¿no? Lo hemos visto. Entonces, una ley formal y material, pues se aprueba por las Cortes Generales y su materia, su rango es de ley. Lo que ocurre es que hay dos excepciones, donde no se aprueban por el Poder Legislativo, sino que se aprueban por el Gobierno. Lo que ocurre es que, como la potestad legislativa es de las Cortes Generales, tendrá que intervenir en todo caso el Poder Legislativo, el Congreso y el Senado, o solo el Congreso en caso del decreto ley, pero tienen que intervenir. En un caso va a ser a priori, es decir, antes de que se apruebe la ley por el Gobierno, y en otro va a ser a posteriori, es decir, después de que se apruebe la ley por el Gobierno. Yo os voy a explicar una y otra y me vais a decir vosotros después cuál es a priori y cuál a posteriori, donde intervienen las Cortes. Vale, pues fijaos, tenemos son dos las leyes materiales. Bueno, ¿el Gobierno qué aprueba? El Gobierno aprueba decretos, ¿verdad? Reales decretos. La palabra real nos da la pista de que estamos ante un decreto estatal, porque las comunidades autónomas también pueden aprobar decretos, pero nos llevan la palabra real delante porque no son expedidos por el rey. Pero entonces, si estamos ante un real decreto, quiere decir que eso es un reglamento, ¿vale? Cuando estamos ante un real decreto a secas, estamos ante un reglamento del Gobierno estatal. Si no, nos llevaría la palabra delante real. Hasta aquí bien, ¿no? Vale, pues lo normal, lo propio de lo que suele venir haciendo el Gobierno son decretos, reales decretos, es decir, reglamentos. Lo que ocurre es que en dos casos se aprueba como un decreto, pero van a tener el rango de ley, por eso se llama Real Decreto guión ley o Real Decreto guión legislativo, para diferenciarlo uno de otro. Pero si veis, empieza llamándose Real Decreto, que es lo propio que aprueba el Gobierno. Por tanto, esto ya nos está indicando que es una ley aprobada por el Gobierno en la forma de Real Decreto, y esto también, que es una ley aprobada por el Gobierno. La diferencia está en que el Real Decreto ley, su presupuesto de hecho habilitante es por extraordinaria y urgente necesidad. Y esto lo pongo un ejemplo que lo vais a entender perfectamente. Hay determinadas cosas que por urgencia no podemos iniciar un procedimiento legislativo que va a durar meses, ¿verdad? Imaginaos que nos ataca un país, estoy poniéndome en el extremo más peliagudo, pero hay necesidad de una urgencia, ¿no? Movilizar tropas urgentemente. Pues claro, esto es como lo de Gila, ¿no? No le vamos a decir al enemigo, pues espérate y me invade dentro de 2 meses, que ahora no me viene bien. Pues no. Es decir, eso sería un extremo, pero bueno, en caso de calamidades o cualquier otra circunstancia, el Gobierno debe tener esta herramienta, que es poder, mediante ley, hacer lo que considere oportuno, siempre que haya extraordinaria y urgente necesidad. Claro, esto es muy peligroso, porque la extraordinaria y urgente necesidad, ¿quién la aprecia? El propio Gobierno. El propio Gobierno, ¿no? Y como lo único que aquí va a consistir en que me lo convaliden, una vez que yo he aprobado el Real Decreto Ley, me lo convaliden el Congreso a los 30 días desde su aprobación, pues claro, si el Gobierno suele tener mayoría, tiene una mayoría absoluta en el Congreso, ¿qué va a pasar? Pues que todo le va a parecer urgente, y todo lo que él considere que es urgente lo va a aprobar por Real Decreto Ley, a sabiendas de que luego su partido, que tiene mayoría en el Congreso, se lo va a convalidar. Eso se suele llamar gobernar por rodillo, ¿no? Cuando un partido tiene mayoría absoluta, pues se desplaza el poder legislativo al Gobierno y pasa a ser el que legisla el Gobierno con esta premisa. Ahora tiene alguna cosita más, pero para que comprendamos, el Real Decreto Legislativo, su presupuesto de hecho habilitante es que esto consiste en una delegación legislativa. Es decir, el motivo es totalmente distinto. Aquí es cuando la
Las Cortes Generales, en materias muy técnicas, además creo que ya lo hemos dicho una vez, ¿por qué el gobierno presenta el 95% de las iniciativas legislativas? Porque el gobierno tiene detrás a la administración, ¿verdad? Tiene un aparato. Pues claro, las Cortes, en leyes muy técnicas, pues no tiene personal para estar haciendo borradores, texto refundido. Entonces, le va a decir al gobierno, oye, mira, con estas limitaciones que te pongo, haz tú una ley con la delegación y con las instrucciones que yo te mande, que tú tienes el personal para hacerlo y el aparato para hacerlo. Y eso se va a llamar Real Decreto Legislativo. ¿Sí? ¿El Whatabouts se entiende? Ahora voy a entrar un poquito más a saber las peculiaridades y los requisitos de cada una de ellas, pero vale, pues a ver si es verdad que se entiende. ¿En cuál se interviene el Poder Legislativo a priori y en cuál a posteriori? El Real Decreto Legislativo a priori y el otro a posteriori, ¿no? Muy bien. El Real Decreto Legislativo a priori porque tiene que haber previamente una delegación, una ley, ya ahora veremos que va a ser por ley, una ley que delega en el gobierno. Mientras que aquí las Cortes intervienen a posteriori, porque en concreto está centralizado en el Congreso. Porque una vez dictado un Real Decreto Ley, el Congreso lo tiene que convalidar. Vale. Comprendido esto, vamos a ver ahora el Real Decreto Ley y sus características, peculiaridades y requisitos, que estas cositas pues son muy preguntables. Vale, esto se regula, Real Decreto Ley, en el artículo 86 de la Constitución, y tenemos que el presupuesto de hecho habilitante, presupuesto de hecho habilitante, es decir, lo que va a habilitarnos es extraordinaria, como ya he dicho, y urgente necesidad apreciada por el propio gobierno. Apreciada por el propio gobierno. Bueno, requisito indispensable. El Congreso, y solo el Congreso, no las Cortes, sino solo el Congreso, va a convalidar ese Real Decreto Ley en el plazo de 30 días. Si no estoy especificando esos 30 días, ¿cómo se entiende que van a ser esos 30 días? Naturales. Naturales, muy bien. 30 días naturales. Vale, aunque te dice que en estos mismos 30 días, en lugar de convalidar, puede tramitarse como un proyecto de ley por urgencia. Vale, y como ya sabemos lo que es un proyecto de ley, si en lugar de convalidarse como un Real Decreto Ley y se tramita como un proyecto de ley, pues ¿qué ocurre? Que deja de ser una ley material para convertirse en una ley formal, porque ya lo tramitaría el Congreso y el Senado como una ley formal. Esto se llama ley de conversión. ¿Qué es una ley de conversión? Pues os explico. Si un Real Decreto Ley, ¿puedo borrar esto? Vale. Si un Real Decreto Ley se convalida sin tocar nada, es decir, el Congreso lo convalida por mayoría simple, no lo he dicho, mayoría simple, se queda para siempre como Real Decreto Ley, no sé cuantitos, 1/2022. ¿Vale? Y se queda así, de medidas urgentes, de no sé cuánto. Ya se queda convalidado y ese se le da el nombre. ¿Qué ocurre? Que si en lugar de convalidarlo tal cual como Real Decreto Ley 1/2022, se tramita como proyecto de ley, va al Congreso, Senado, Congreso otra vez, y luego quedará como ley no sé cuantita, imaginaos que va a ser la tercera del 2022, y luego ya suele tener el nombre que tenía el decreto de medidas urgentes de no sé qué. Vemos que ya ha dejado de ser una ley material, porque ahora ya ha sido una ley formal, es decir, se ha aprobado como ley. ¿Por qué creéis que puede darse esto? ¿En qué casos las Cortes van a querer hacer esto y en qué casos van a querer hacer esto? ¿Por qué creéis? Si realmente ellos consideran que no hay urgencia, que el gobierno considere que hay urgencia y... Bueno, puede pasar que imagínate que el Congreso considera que no hay urgencia, entonces en el plazo de 30 días no convalida y el Real Decreto decae.
Real Decreto decae. Esa es otra opción, ¿vale? Entonces, la opción que dice Patricia, que es muy válida, puede decir el Congreso, oye, mira, tú decías que aquí había urgencia y de urgencia nada. Por mayoría simple se vota que no y el Real Decreto Ley deja de desplegar efectos. Otra opción es que el Congreso diga que sí aprecia urgencia y lo deja, lo convalida tal cual y se queda ya para siempre Real Decreto Ley 1/2020. Pero la tercera opción, ¿cuál es? Que diga el Congreso, no, vamos a tramitarlo como un proyecto de ley. En ese caso, ¿por qué creéis que va a poder ser? Porque esto quiero que lo penséis para que concluyáis vosotros mismos ciertas Porque el cosas. Real Decreto no se queda siempre en la jurisprudencia, ¿no? O sea, Sí. El Real Decreto Ley se va a quedar en nuestro ordenamiento jurídico para siempre con el nombre de Real Decreto Ley, no sé cuántito, hasta que se derogue en un futuro, pero forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, como una ley más. Porque por una cuestión política quiere que sea debatido y que no sea el gobierno el que... Pues muy bien, vamos a ver. ¿Aquí yo puedo meter enmiendas? No, aquí o lo acepto o lo rechazo tal cual. Pero imagínate que el Congreso dice, oye, mira, este Real Decreto Ley está muy bien traído, pero es que hay cosas que no me gustan. El artículo no sé cuántito lo quitaría y el no sé cuántito le añadiría y tú no lo has metido. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo voy a tramitar como proyecto de ley y ya se debate y introducimos enmiendas como nos dé la gana al Congreso y al Senado. Porque aquí yo no puedo, yo con Cortes no puedo tocar absolutamente nada. Es decir, sí o no, tal cual viene el Real Decreto Ley. Pero si yo quiero cambiar cositas, pues tenemos esta opción. Y se da tanto una como otra perfectamente. Hay reales decretos leyes que se quedan, los veréis en ese, según vayamos avanzando y estudiaremos, Real Decreto Ley no sé cuánto, 2012, ¿no? Uno muy famoso, el 20-2012. Pues ese está así, está en vigor hoy día y se llama así. Y luego, ¿cómo sé yo que una ley es de conversión? Pues si veis leyes que se llame ley no sé cuánto de medidas urgentes, que suelen llamarse casi siempre así, es que eso inicialmente fue un Real Decreto Ley y ahora es una ley de conversión. También ya veremos que saldrán algunas, ¿no? Pues cuando veamos os diré, fijaos, mira, esta se llama ley, que es una ley formal, pero se llama de medidas urgentes de no sé qué, pues ahí nos está indicando que inicialmente era un Real Decreto Ley. Julián, y luego para la presentación de enmiendas al proyecto de ley, ¿sería el mismo trámite que vimos? Mismo trámite, exactamente, que hemos visto, lo único que por urgencia. Entonces, por urgencia, os acordáis que en el Senado, en lugar de 2 meses, van a ser 20 días, y luego en el Congreso, pues todo lo que se pueda agilizar, pues se agilizará. Esa es la única diferencia, pero ya exactamente lo mismo que vimos. El Senado puede vetar, aprobar o enmendar, vuelva al Congreso, salvo que lo que comentamos antes con Susana, salvo que el Senado lo toque en esos 20 días, pues lo apruebe sin más, entonces ya iría al rey. Entonces, si yo os preguntara, ¿qué es una ley de conversión? Pues es una ley que inicialmente nace siendo una ley material y que posteriormente se tramita como proyecto de ley por urgencia y se convierte en una ley formal. El efecto da igual, porque ambas dos, si se quedara como Real Decreto Ley o ley, el efecto es el mismo, porque ¿qué rango tendrían? El mismo, ¿no? Ley. El mismo. Lo único que, pues ya digo, aquí es si se quisiera introducir o cambiar cosas de ese Real Decreto Ley. Vale, y por último, sobre el Real Decreto Ley, ¿a qué no puede afectar? Esto es muy preguntable, mucho cuidado con esto. Pues según el artículo 86 dice, no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Ordenamiento de instituciones básicas del Estado. Además, como veréis, las instituciones básicas del Estado, como regla general, ¿cómo se suelen regular? Por ley orgánica, ¿verdad? Ley orgánica del Tribunal Constitucional, ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica de defensa, la LOREC, ley orgánica del régimen electoral general. Materias reguladas en el título primero, completo el título primero, no puede afectar a derechos del título primero. ¿El título primero cómo se suele regular? Por ley orgánica. ¿Todo el título primero por ley orgánica? Cuidado con eso. No, solo la sección primera del capítulo segundo del título primero. Pero es que, el resto, título segundo y título tercero,
es por ley ordinaria, pero solo por ley ordinaria. Tampoco se puede afectar al régimen de las comunidades autónomas. Bueno, el régimen de las comunidades autónomas, ¿dónde suele venir? En sus Estos de autonomía. estatutos de autonomía. Y sus estatutos de autonomía suelen ser leyes orgánicas. Por último, dice el derecho electoral general. Que el derecho electoral general, ¿cómo se aprueba, Valentina? ¿Y cuál es su ley? Por la LOREG, ¿no? Por la LOREG, ley orgánica. Manuel Becerra. No se oye. Ley orgánica. 1.1985, que no me acuerdo. No, 5/1985. Perdón. El año bien, pero 585. Vale. Bueno, pues como veis, yo creo que habrían terminado antes, el legislador, ¿verdad? Creo que habría terminado antes si dijera que no puede afectar a lo que sea ley orgánica. ¿Vale? Porque aquí me enumera todo y el problema es otras materias que aquí no vienen, ¿no? Pregunta de examen. ¿Se puede modificar la ley de presupuestos generales del Estado por Real Decreto Ley? Con los mimbres que tenemos ahora encima de la mesa. A ver, con los mimbres que tenemos encima de la mesa, quiero decir que no hace falta saber jurisprudencia ni cosas raras. Con lo que hasta hoy hemos visto. Pregunta de examen, si me preguntaran esto, ¿se puede modificar la ley de presupuestos generales del Estado por un Real Decreto Ley? No, yo diría que no. ¿Quién ha dicho que no? Yo. Vale. Materia reservada. Porque tiene que ser regulada por ley orgánica. No. Ah, no, la de los presupuestos generales del Estado, perdona, sí. No. Con lo que tenemos a día de hoy es que en este listadito que yo acabo de dar del artículo 86 prohíbe la ley de presupuestos generales del Estado. Sí, No. se No. podría. Si no está lo no prohibido, si algo no está prohibido es que está permitido. Sí. Luego quiero decir que, a ver, tenéis que aprender a discernir con mentalidad jurídica. Que a mí me puede chocar, hombre, pero ¿cómo se va a aprobar? ¿Cómo se va a modificar una ley de presupuestos que tiene un procedimiento tan así por un Real Decreto Ley? Pero no es lo que la sensación que a ti te dé de que eso no se puede hacer, sino uno piensa, de todo lo que yo me sé está prohibido en algún sitio, pues si no está prohibido en algún sitio, por mucho que me choque, se puede hacer. ¿Vale? Entonces, en este caso, claro que se puede, y muchas veces se ha hecho modificar la ley de presupuestos generales del Estado por un Real Decreto Ley. ¿Vale? O sea que es chocante, sí. Porque dirán, entonces, ¿para qué tenemos un procedimiento tan regulado de aprobación de la ley de presupuestos? Ya, pero así son las cosas. Lo que no está prohibido está permitido. Vale. Y De hecho, en el tema del COVID creo que se modificó, ¿no? Bueno, el tema del presupuesto y las partidas y el... Exactamente. Con la batería de reales decretos leyes que hubo del COVID, que había tropecientos, pues claro, se tocaron muchas leyes, entre ellas la ley de presupuestos, exactamente. Muy bien, Manuel. Vale, siguiente tipo de ley, Real Decreto Legislativo. Real Decreto Legislativo viene en el artículo 82 a 85 de la Constitución. 82 a 85. Bueno, ¿y qué hemos dicho que era el Real Decreto Legislativo? Pues era una norma que aprueba el gobierno con rango de ley por delegación de las Cortes. Es decir, es una delegación legislativa. Si tenemos que definir el Real Decreto Legislativo, es una delegación legislativa. Pero claro, ¿cómo creéis que esa delegación la hacen las Cortes al gobierno? ¿Le llama por teléfono? Oye, mira, que te delego que hagas esto. No, ¿verdad? No parece que por teléfono. ¿Le manda una carta? Pues tampoco, ¿verdad? ¿Cómo hará esa delegación? Por Una ley. una ley. Muy bien, por una ley.
Vale, pues va a haber dos tipos de leyes de delegación, porque hay dos formas de delegar. Primero, a ver, os cuento esto y ahora si queréis lo apuntáis, pero a ver, hay dos formas de delegar. Una que es donde no hay peligro ninguno, ¿no? Porque es lo que yo llamo un refrito. Bueno, yo llamo un refrito, pero realmente se llama texto refundido. Pero vamos, texto refundido, refundir algo y hacer un refrito, pues es casi lo mismo, ¿verdad? Si lo que queremos es que el gobierno haga un texto refundido, un refrito de lo que ya existe, eso es muy sencillo, porque ahí no hay peligro, porque no hay labor creadora nueva, ¿verdad? Yo le estoy diciendo al gobierno, coge la ley A, la ley B, son leyes que ya existen, por tanto, la ley C, y haz un copia-pega, lo que se repita lo quitas y me haces solo una ley que sea la ley D, refundiendo todas las demás. Entonces, esto sería texto refundido, no sé cuántito, donde el gobierno lo que hace es, pero literal, copia-pega, pues esto se suele hacer cuando la materia está muy dispersa en distintas leyes, que aquí dice gran parte de, pues no sé, en materia laboral, pues una ley dice una cosa, aquí dice otra parte otra cosa, aquí dice otra cosa. Cuando ya está muy fragmentado, se dice, mira, vamos a hacer un texto conjunto, se va a llamar texto refundido, y yo le encargo al gobierno ley de delegación. Pues esto va a ser la ley de delegación, una ley ordinaria. A ver, ¿dónde? Para hacer un texto refundido es mediante ley ordinaria. Me diréis, sí, todas son ordinarias. También la que vamos a ver aquí, ley de bases, es para el otro supuesto. Lo que pasa es que para distinguirla, esta se llama ley a secas, por eso le damos ley ordinaria de delegación. Y la ley de bases es cuando queremos que el gobierno haga un texto articulado. ¿Vale? Cada un texto articulado ya tiene más peligro, porque no es hacer un refrito como aquí, sino un texto articulado, por eso se llama articulado, es porque le decimos al gobierno que haga artículos nuevos. Por lo tanto, hay labor creadora nueva legislativa. No es lo mismo decir al gobierno, cógete estas tres leyes y haz un copia-pega, que decirle al gobierno, oye, mira, haz un texto articulado regulando el régimen de los empleados públicos, el Estatuto Básico del Empleado Público. Pues claro, aquí sí hay labor creadora nueva porque tiene... Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay que hacer, esa delegación se hace por una ley de bases, porque esas bases son los límites que se le ponen al gobierno, es decir, ley de bases de delegación. Hace un texto articulado, pero no puede afectar al sueldo, me lo estoy inventando, ¿vale? Al sueldo de los empleados públicos. No puede afectar a su régimen sancionador. Sí puede afectar a tal. Entonces, según esas bases, el gobierno hace un texto articulado. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Texto refundido mediante ley ordinaria de delegación, texto articulado mediante ley de bases de delegación. Aquí pongo un asterisco, ¿vale? En la ley de bases. Y yo pondría, no confundir con legislación básica, que eso es otra cosa distinta e importantísima y no se puede confundir. La legislación básica es otra cosa que veremos en el título octavo, en lo que son las competencias estatales y las competencias autonómicas. Ahí vamos a ver una figura de el papel que juega la legislación básica, ¿no? Estatal. Pero eso es distinto. Aquí cuando yo hablo con la preposición de, ley de bases, es que estoy ante una delegación para hacer un texto articulado. Vale, entonces, ¿qué es lo que finalmente aprobará el gobierno? Pues fijaos, aprobará un Real Decreto Legislativo 1/2022 por el que se aprueba el TR, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Bueno, ya tenemos un texto refundido del EBEP que es del 2015, pero imaginaos que las Cortes ahora en enero del 2022 le dicen, oye, hace un nuevo texto refundido del EBEP y el EBEP haría uno, o sea, el gobierno haría uno nuevo. Pero puede ser que el gobierno haga Real Decreto Legislativo 2/2022
por el que se aprueba el texto articulado del EBEP. Entonces, ¿qué le estaría encargando al gobierno? Pues ya no un texto refundido de lo que ya hay, sino que haga una ley nueva con los límites que se le pongan. Pregunta de examen. Para hacer un Real Decreto Legislativo en su formato de texto articulado, ¿cómo se le delega al gobierno, Alejandro? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, para que el gobierno haga un Real Decreto Legislativo en su formato de texto refundido, Ley ordinaria. ¿cómo se le delega al gobierno? ¿Por las Cortes te refieres? Sí, Sí, se le delega por las Cortes. pero ¿por qué tipo de ley? ¿Cómo se llamará esa ley de delegación? No lo sé. Ordinaria, ¿no? Ley ordinaria de delegación. Para que el gobierno haga un Real Decreto Legislativo en su forma de texto articulado, Cristina Díaz, ¿mediante qué ley se le encarga al gobierno hacer eso? Ley de bases. Muy bien. Muy bien. A ver, si no os acordáis cuándo es una ley ordinaria o cuándo es una ley de bases, aquí tiene que haber bases, o sea, lo que llama bases son límites, instrucciones. Pues claro, aquí para hacer un texto refundido hay que poner algún tipo de instrucción. No. Esta ley ordinaria de delegación será tal como lo que os estoy diciendo, con un único artículo, suelen tener un único artículo, esa ley ordinaria. A ver, y esta ley ordinaria se aprueba Congreso, Senado, Congreso, por el procedimiento que ya conocemos. Vale, pues imaginaos una ley ordinaria con un único artículo, que le dice al gobierno, estas Cortes Generales, mediante esta ley, le encargan al gobierno que haga un texto refundido de las siguientes leyes. La ley 1, la ley 2, la ley 3, la ley 4 y la ley 5. En el momento en que el gobierno apruebe ese texto refundido, la ley 1, 2, 3, 4 y 5 quedan derogadas y entra en vigor el Real Decreto Legislativo, no sé cuántito. ¿Vemos lo que es una ley de delegación ordinaria? O sea, un único artículo te dice, coge la ley tal, tal y pascual y hace un texto refundido. Otra cosa es la ley de bases, que ya es, por eso hay tan pocos textos articulados. Si tú veis, los reales decretos legislativos son un 90-10. 90% son textos refundidos. Muy poquitos hay textos articulados. ¿Por qué? Porque esto tiene más peligro y ahí se meten enmiendas, la tramitación, puede que la tramitación no salga adelante. ¿Por qué? Porque esa ley ya no va a tener solo un artículo, sino se le va a encargar al gobierno que haga una ley sobre una materia, pongamos empleados públicos, pero claro, tendrá muchas instrucciones. No podrá tocar esto, sí podrá tocar esto, no podrá afectar a no sé qué, no podrá afectar a no sé cuánto. Entonces, eso pues es bastante más complicado que decir coge tal y tal y tal y copia y pega. ¿Vale? Por lo tanto, si dudamos, ley de bases. Aquí, ley ordinaria de delegación. ¿Os acordaos que es un único articulito? ¿Vale? Para hacer el texto refundido. Veremos que yo no sé si probablemente en todo, así a priori, creo que no, pero en todo el temario que estudiemos no nos va a salir ningún texto articulado que tengamos que memorizar. Puede que nos salga alguno así de paso, ¿no? Que digamos, anda, mira, un texto articulado aquí, pero textos refundidos nos vamos a tener que aprender varios, como el EBEP, ¿no? El TREBEP, que le llaman, o el texto refundido de la General Seguridad Social, bueno, diversos. Veréis cómo de estos no sale ninguno. Vamos, aprenderlos no nos tenemos que aprender ninguno, eso con seguridad. Una pregunta, Julián. Yo siempre toda mi vida me he liado entre las leyes de bases y las leyes marco. Vale, muy buena pregunta. Nunca Es que, acabas de saber. Vale. Lo que está preguntando Manuel Becerra viene más adelante, pero le voy a contestar para el que se entere bien y el que no se entere que no se preocupe, porque lo veremos más adelante. Pero, claro, la ley marco es igual. Yo cuando explico la ley marco, esto es una ley propia de las comunidades autónomas, ¿vale? O sea, de las competencias autonómicas. Claro, una ley marco es igual que una ley de bases, con la única diferencia es que el destinatario, en lugar de ser el gobierno, es una comunidad autónoma.
Y ahora explico esto un poquito mejor. Cuando estamos ante una ley de bases, la ley de bases, ¿quién la hace? Las Cortes. ¿Y va dirigida a quién? ¿Quién es su destinatario? El gobierno. Pero imaginaos que en lugar de eso es que las Cortes deleguen en una comunidad autónoma para que esa comunidad autónoma haga una ley tal y como le está indicando las Cortes. En ese caso, para diferenciarlas, aquí se llaman bases y aquí se llama marco, pero es lo mismo. Es haz una ley de tal, no se va a llamar texto articulado, sino que la comunidad autónoma hará una ley. Pregunta de examen, a ver si una ley, la ley marco la hace el Estado. ¿Sobre una competencia de quién? ¿Del Estado o de la comunidad autónoma? El Estado. Del Estado, porque si la competencia fuera de la comunidad autónoma no hay nada que poner ningún marco, ya es de la comunidad autónoma. Entonces, para prestarle la competencia. Otra cosa es la ley orgánica de transferencia o delegación, que aquí el Estado transfiere esa competencia para la comunidad autónoma y ya pasa a ser de la comunidad autónoma siempre. Pero aquí te presto la competencia y aquí te entrego la titularidad de la competencia. Entonces, Julián, la ley marco, digamos, cuando dices presta es porque es temporal o... Es temporal, exactamente. Mira, aquí solo se transfiere el ejercicio. Y aquí se transfiere la titularidad y el ejercicio, claro. Imagínate que yo tengo un coche. El coche está a mi nombre, por lo tanto la titularidad es mía. Y yo te dejo el coche, Patricia. Te lo dejo, pero sigue estando a mi nombre. Y yo te digo, mira, te dejo el coche con una condición, Patricia, que no le hagas más de 100 kilómetros al día, que no le pases de 3.000 vueltas y que no le pases de 100 kilómetros por hora. Eso que te estoy fijando, el marco, ¿verdad? Las condiciones. ¿Por qué? Porque el coche es mío. Si yo cojo y el coche te transfiero la titularidad, voy contigo a una gestoría y lo ponemos el coche a tu nombre, yo te puedo decir cómo usar ese coche. No, porque ya el coche es tuyo, ¿no? Entonces, una competencia cuando el Estado ya se la ha transferido a la comunidad autónoma la gestiona como quiere porque ya es suya. Pero aquí es que la competencia sigue siendo del Estado, pero el Estado le presta esa competencia con los límites y con el marco que le fije el Estado. ¿Vemos la diferencia? Vale, esto es del título octavo, pero ya lo decimos. Además, yo siempre que explico esto en el título octavo, cuando veo la ley marco, os digo, ¿os acordáis cuando vimos la ley de bases? Me decís, sí, pues ¿quién era el destinatario de la ley de bases? El gobierno. Pues esto es lo mismo, lo que acabo de explicar, pero esto lo veremos más adelante, ¿vale? O sea que esto de momento que os suene. Ahora lo que quiero que nos quedemos es con esto, con el Real Decreto Legislativo. Esto, ¿te he contestado, Manuel Becerra? Totalmente, vamos. Y lo he visto por primera vez claro en mi vida, vamos, sí. Muy bien, pues me alegro mucho. Me alegro mucho. Pues, bueno, aquí como veis, esto es una ley ordinaria, esto es una ley orgánica, pero bueno, estas distinciones ya cuando lleguemos un poquito más adelante, pues las veremos. Pero, ¿qué me interesa aquí? ¿Qué preguntan mucho? Pues, Real Decreto Legislativo, texto refundido, Real Decreto Legislativo, texto articulado. Vale, pregunta de examen que os suelen hacer aquí. ¿En cuál de las dos figuras por delegación, en el texto refundido o en el texto articulado, hay labor creadora nueva? Ley de bases, ¿no? Articulado. En el texto articulado, muy bien. No sé. Sí, pero vamos, que lo has dicho bien, Alejandro, en el texto articulado que se encarga y que se delega por ley de bases. Porque en el texto refundido, que se encarga por ley ordinaria de delegación, no puede haber nunca labor creadora nueva, porque solo puedes coger las leyes que te dicen. ¿Hasta aquí bien? Una pregunta. En estos casos no hay ninguna limitación de materia, o sea, pueden hacer, o sea, la delegación aquí es sobre cualquier materia. No, hay limitaciones. Ahora veremos que no puede afectar a leyes orgánicas, no puede afectar, hay limitaciones que dice la propia Constitución. Mira, dice la declaración, lo voy a decir ya. Limitaciones. Limitaciones
al Real Decreto Legislativo. Bueno, pues te dice: bueno, si veis el párrafo, dice: la delegación se lleva a cabo a través de ley de bases cuando el objeto sea que el gobierno apruebe un texto articulado, es decir, innovando labor creadora nueva, mientras que será por ley ordinaria cuando el objeto de delegación sea la refundición de diversos textos legales, lo que se llama texto refundido. ¿Cómo debe ser esa delegación? Pues te dice, debe ser expresa. Expresa, es decir, no cabe una delegación tácita. No, es que yo, el gobierno, yo es que ya aquí he entendido que me sé. No, no, la delegación tiene que ser delego al gobierno para que haga esto. Eso es una delegación expresa. Dice, para materia concreta. O sea, no puede ser una delegación genérica. No, delego al gobierno que apruebe todas las leyes que él quiera. No, no, tiene que ser para una materia concreta. Con fijación del plazo para su ejercicio. Con fijación de plazo. Es decir, no, tampoco puede existir, no, delego y tú cuando ya te venga bien lo haces. Pues claro, ahí me guardo esa delegación y la hago cuando quiero. No, no. Esa delegación tiene que decir en el plazo de 2 años o de 3 o de 1, pero tiene que haber plazo. Y por último, no cabe la subdelegación. Es decir, que el gobierno a su vez no puede delegar eso que las Cortes le han delegado en otro o en otra administración, sino que lo tiene que hacer él. Vale, y no se especifica las materias, pero jurisprudencialmente sí está especificado, solo pueden ser en materias de ley ordinaria. No puede haber delegación en materia de ley orgánica, porque la materia de ley orgánica en todo caso y siempre requiere votación final sobre el conjunto del proyecto en votación final por el Congreso. Entonces, por su propia naturaleza quedaría excluido. Julián, perdona, en el artículo 82.1 de la Constitución sí que dice que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Y ahí sí que pone ley orgánica. Muy bien, pues sí, efectivamente. Eso lo dice el artículo 82, ¿no? Bueno, el artículo anterior, como es el artículo 81 sobre la ley orgánica, pues esto mismo. No puede afectar a materias de ley orgánica en ningún caso. No me acordaba que lo decía así tan expresamente, pero efectivamente, como dice Vero, expresamente está prohibido, solo sobre materia de ley ordinaria. Pero aquí me quedan 2 cositas. Una, yo creo que es el artículo más incomprendido, el pobre, de toda la Constitución. El artículo 85, creo que es. No, porque el 84. A ver, yo voy a leer, si tenéis delante la Constitución, el artículo 84, lo leéis conmigo y a ver si alguien, pero no alguien que ya se lo sepa, sino alguien que no se lo sepa, pero que al leerlo ahora lo entienda, que eso es lo que me suele costar encontrar. No sé si me explico. Sin saberlo, a ver si entendemos qué está diciendo aquí el artículo 84. Dice, cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. ¿Qué ha dicho aquí? Que parece un trabalenguas. Esto lo preguntan mucho, pero vamos, que es bastante mucho más sencillo de lo que aquí parece. Uno lee esto y dice, esto, no, lío, es esto, ¿no? Pues no, es mucho más sencillo de lo que aquí parece. Y entra también dentro del sentido común.
¿Alguien me puede decir qué entiende por esto? No sé si estás hablando, Nieves. No estoy hablando, pero yo entiendo que dice A ver. que si ya ha habido una delegación legislativa al gobierno y se tramita una proposición de ley o se hace una enmienda de otra ley, el gobierno no puede oponerse porque tiene una delegación legislativa previa. Muy bien, exactamente. Y la segunda parte de este artículo, ¿qué es lo que habilita? ¿A qué habilita? A crear a hacer una proposición de ley derogando esa nueva ley. Muy bien. Muy bien. ¿Se entiende esto? Vamos a ver. Imaginaos que las Cortes Generales le hacen un encargo al gobierno. Le dice, oye, mira, haz un real decreto legislativo sobre el Estatuto Básico del Empleado Público en el plazo de 2 años. Vale. Y resulta que en esos 2 años que está el gobierno ahí trabajando sobre el nuevo Estatuto Básico, llegan las Cortes y presentan una proposición de ley sobre un nuevo Estatuto Básico del Empleado Público. Claro, el gobierno, ¿qué le va a decir a las Cortes? Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿No me habéis encargado a mí que lo haga yo? ¿Por qué vosotros? Por eso dice proposición de ley. ¿Cómo es que ahora queréis poner una proposición de ley sobre algo que ya me habéis encargado? ¿Veis que no tiene sentido? ¿Vamos a estar trabajando los dos en lo mismo? ¿O qué voy a estar yo 2 años trabajando para que luego tú me vengas con una ley que me derogue esta? Pues no, por eso dice, mientras yo tengo en vigor, ¿verdad? Esta delegación, ¿cómo se ha hecho? Por una ley de delegación. Pues, mientras que esté en vigor esta ley de delegación con el encargo, yo me opongo a que tú tramites esto. Y lo que te dice la Constitución, si tú quieres, en lugar de una proposición de ley sobre el EBEP, haz una proposición para derogar la ley de delegación y luego ya, si me quitas el encargo, haces lo que te da la gana. Pero mientras me tienes el encargo hecho, no trabajes tú también en lo que yo ya estoy trabajando. ¿Se entiende? Muy bien. Por eso el gobierno puede oponerse, claro. Y la segunda parte del artículo dice, sin perjuicio de que, oye, si quieres derogar, derógale esta ley de delegación y luego ya, pues haces una proposición de la ley del EBEP o de lo que te dé la gana. Vale, creo que se ha entendido, ¿no? Pues, por último, para terminar con el Real Decreto Legislativo, una cuestión que no viene en la Constitución, sino que se ha fijado jurisprudencialmente, pero que pues, no mucha gente, incluso que ha estudiado esto, pues lo conoce y es preguntable. Bueno, por sentido común, ¿qué creéis que pasaría si el gobierno contradice una delegación? O sea, contradecir una delegación es, imaginaos, que en esa ley de bases te dice, oye, mira, haz un texto articulado, pero no puedes tocar los sueldos de los empleados. Y va al gobierno y dice, artículo 1, los sueldos de los empleados son ta. Pues, ¿qué pasará con eso? Eso está siendo una contradicción de delegación. Por sentido común, ¿eso qué le va a pasar? Que no se aplica, ¿no? Que no se aplica, que es nulo, ¿no? Está contradiciendo una ley. Vale. Pero otra cosa distinta y muy común, porque si es una contradicción está claro que es nulo, pero otra cosa distinta es el exceso de delegación. Que esto suele pasar mucho, el exceso de delegación. ¿Qué es el exceso de delegación? Ya no es contradecirlo, sino es, imaginaos que las Cortes le dicen, oye, coge la ley A, la ley B, la ley C y la ley D y haz un texto refundido. Y llega el gobierno, coge la A, la B, la C y la D, pero también coge otras normas y otras leyes y coge la ley E y la ley F y la ley X. Vale, ¿qué ocurre con este exceso de delegación?
Ese será anulable y se quedará en la parte que vale, ¿no? La parte que ha sido delegada, o sea, que ha sido... Esto vale, esto se queda en, esto vale porque vale, ¿verdad? Eso está conforme a derecho. Pero ¿y esto? ¿Se podrá convalidar si le interesa con otra ley o no? No, pero bueno, vas por ahí, vas por buen camino. Venga, que quiero haceros pensar. ¿Qué creéis que pasará? Imaginaos, Real Decreto Legislativo 1/2023, dice, artículo 1, pues lo que dice la ley A. Artículo 2, lo que dice la ley B. Artículo 3, lo que dice la ley E. Bueno, el artículo 1 y el artículo 2 están claros que son válidos y tienen rango de ley, pero el artículo 3 también es válido, pero tiene rango de reglamento. ¿Por qué? Porque solo va a tener rango de ley lo que las Cortes le han encargado al gobierno para que haga una ley. Pero es que el Tribunal Constitucional ha dicho, bueno, es que el gobierno fuera de esa delegación no podría meter el contenido este que ha puesto en el artículo 3 mediante un real decreto, como un reglamento. ¿Podría hacerlo o no? Claro. Pues en lugar de hacerlo por real decreto, lo puede hacer en este mismo texto legal, pero lo único que no va a tener rango de ley, va a tener solo rango reglamentario, como si esto hubiese sido dictado en un real decreto a secas, siendo un reglamento. Esto se llama exceso de delegación. Y el exceso de delegación, insisto, es válido, pero con rango reglamentario. ¿Sí? ¿Dudas? Esto lo han preguntado bastante, ¿eh? Pero a ver lo que me preguntan. Claro, si me dicen la contravención o la contradicción de una delegación, eso es nulo. Pero el exceso de delegación, eso es válido, pero no tiene rango de ley, sino que tiene rango reglamentario. ¿Sí? Vale, para terminar con las leyes materiales, mi pregunta que os hago es, ¿pueden las comunidades autónomas hacer decretos leyes y decretos legislativos? Claro, no se van a llamar real, porque es comunidad autónoma, pero ¿pueden hacer decretos ley y decretos legislativos los gobiernos de las comunidades autónomas? Podrán hacerlo con lo que tú has dicho antes de la ley marco, la ley de transparencia, ¿no? No, porque eso es, la ley marco es otra cosa. Yo aquí te digo, ¿podrá una asamblea autonómica delegar en el Consejo de Gobierno autonómico que haga un decreto legislativo? Es decir, no las Cortes estatales, sino la Asamblea de la Comunidad de Madrid podrá delegar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid que haga un texto de decreto legislativo. O podrá... ¿Sí? No, que dependerá de lo que establezcan sus estatutos, ¿no? Muy bien, pues por ahí van los tiros. Lo que pasa es que os digo cómo está esto, porque, vamos a ver, esto había un vacío legal, ha habido un vacío legal durante todos estos años hasta el año 2015. ¿Qué quiere decir que había un vacío legal? Pues que en ningún sitio ni se prohibía ni se regulaba. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas comunidades autónomas se atrevieron a meterlo en sus estatutos y lo hicieron. Y algunas copiándose, pues lo han ido haciendo, algunas metían una, otros metían las dos, otras no metían ninguna. Pero la ley 39/2015, que os he encargado que tendréis que saber la estructura. Bueno, la ley 39 en el título sexto, si no lo tenéis a mano no pasa nada, pero os lo digo yo, pues ya ha roto con ese vacío legal, porque ya lo dice claramente. Y dice en su artículo 127. Asimismo, el Gobierno de la Nación
podrá aprobar reales decretos leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquella en su ámbito territorial de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos estatutos de autonomía. Luego, la respuesta es lo que ha dicho Pilar. Ahora se permite por la ley 39, pero de conformidad con sus estatutos quiere decir que lo tiene que tener recogido en sus estatutos.